Puede ser. Empieza ya si quieres, porque Sí, va a pasar. vamos a empezar ya, ¿vale? Lo primero de todo, bienvenidos a Patronaje en Open Europa. Voy a pasar. Soy Aaron Gil Martínez, tengo 32 años y soy de Zaragoza, ¿vale? Llevo trabajando como desarrollador Drupal unos 5 años en NTT Data para proyectos de Comisión Europea. Y la mayor parte de mi tiempo libre y dinero lo dedico al running. Me gusta mucho correr con mi padre y a los muñequitos pequeños, no sé si los conocéis, los Hammer. Más abajo dejo links a mi correo, mi perfil de Drupal y mi Instagram por si queréis ver los muñequitos que pinto. Vale, entonces lo que vamos a ver hoy son patrones, qué son los patrones, por qué deberíamos usarlos y cómo se usan en Open Europa. ¿Vale? Lo primero de todo que veremos son problemas comunes que podemos tener como desarrolladores o diseñadores. He puesto algunos de ellos, yo creo que os sonarán, pero me gustaría destacar sobre todo tema de documentación, colaboración entre equipos y control de versiones, sobre todo. Bueno, compatibilidad. Porque veremos más adelante que el tema de documentación se solventa muy bien con UI Patterns, uno de los submódulos. En cuanto a colaboración entre equipos, al final lo que haremos con los patrones es crear nuestra librería de componentes, entonces al final agilizará mucho la comunicación, qué es qué y cómo se usa. Y compatibilidad, si se hacen bien los patrones, podemos crear componentes que serán compatibles entre diferentes navegadores y no nos tendremos que ver en si esto es compatible con qué o si funciona o no. Y en cuanto a diseñadores, algunos os sonarán, pero necesidades de usuario, bloqueo creativo, este lo he sufrido en mis carnes. Multiplataforma, consistencia visual, trabajo con desarrolladores, a veces es complicado. Yo soy el primero en decirlo, y presión. Me gustaría destacar la consistencia visual, ya no solo en el propio sitio. Muchas veces tenemos componentes que se reutilizan en diferentes partes del sitio, sino también entre diferentes sitios. Si queremos que diferentes sitios se vean de una forma consistente, es muy importante y esto soluciona mucho. Trabajo con desarrolladores, muchas veces nos podremos referir a los componentes y todos nos entenderemos. Y me gustaría también destacar presión, porque parece que no, pero diseñadores también tienen mucha presión, no solo por los tiempos de entrega, sino que un problema de diseño puede acarrear problemas en el sitio final y sobre todo a los desarrolladores a la hora de implementar el sitio. Vale. Entonces veremos el qué, que serán los UI patterns, lo que usaremos para solventar el problema, los problemas que tenemos. Y UI patterns es un módulo contribuido a Drupal que nos permitirá crear componentes en forma de patrones. Al final un componente no es más que un fragmento visual de nuestro sitio, podría ser un menú o incluso los links de ese menú, ¿vale? En forma de código HTML con sus CSS y su JavaScript, ¿vale? Dejo más abajo un link al módulo para que podáis echarle un vistazo. Y esta es la arquitectura que propone el módulo. Al final lo que propone es crear los componentes, que son los cuadraditos verdes, ¿vale? Definidos en forma de YAMLs, en los cuales UI Patterns leerá e integrará en Drupal en forma de estos módulos, por ejemplo. Vale, ¿cómo definimos un patrón? Pues para definir un patrón lo que tenemos que hacer es crear un archivo YAML en el cual lo que haremos es establecer la estructura de datos de nuestro patrón. La nomenclatura es esa que veis, pondremos el nombre del tema o del módulo en el cual crearemos los patrones, uipatterns.yaml.
e irá ubicado en la carpeta templates. Lo que hace el módulo es usar un theme hook para leer todos los archivos que tengamos con UI patterns y establecer render arrays en base a todos estos archivos, a todos estos patterns que hemos declarado en nuestro YAML. ¿Vale? De tal manera que tendremos un render array por cada uno de los patrones definidos. Y a la hora de definir estos patrones en el YAML, lo más importante son el ID, que es lo que veremos arriba del todo, block quote, y los campos. Identificador y la estructura de campos de nuestro patrón. Podemos poner lo que queramos. Cabría destacar del YAML quizás que podemos declarar una etiqueta, una descripción meramente documentativo, y lo mismo para los campos. Podemos decir que es tipo test, con la etiqueta quote, con la descripción, pero esto solo es informativo, que nos servirá más adelante. Los campos de los patrones no tienen tipo. Podemos pasarle lo que queramos, podemos decir que es un texto y pasarle otra cosa. Otra cosa es que luego funcione. ¿Vale? Y eso es la definición del patrón. La segunda parte es la plantilla. No será más que un archivo twig con la nomenclatura pattern, guión y el ID de nuestro patrón, html.twig. Y en la plantilla tendremos el HTML del patrón, el fragmento de código, junto a los campos que hemos declarado previamente en nuestro YAML, la estructura de datos. Tendremos quote y attribution que hemos visto anteriormente. Así de simple. Al final lo que tendremos es, pues, una cita. Vale. ¿Qué podemos hacer para organizar un poco nuestros patrones? Porque he dicho que se podía definir en un archivo YAML, pero también podemos separarlo y crear diferentes carpetas para mantener nuestros patrones organizados. Al final del módulo irá por carpeta y carpeta o subcarpeta leyendo cada uno de los YAMLs y recogiendo la definición de cada uno de ellos. Es así de sencillo, si no tendríamos un batiburrillo de patrones en un solo archivo. Se ha descontado. Vale. Uy, ahora. Sí. Vale, ¿qué más podemos hacer con los patrones a la hora de definirlos? Podemos declarar librerías dentro de un patrón, de tal manera que incluiremos tanto CSS como JavaScript y lo mantendremos desacoplado. Estas librerías se cargarán con el patrón y además la nomenclatura que podemos usar para declararlas serán UIPatterns / el ID del patrón, block quote podría ser, y el nombre de la librería. Podría ser pattern library 1 o 2. Y se fue. Vale. Y se fue. Uy, ha vuelto. Vale. Se va. Uy, muy bien. Vale. Sí, me lo voy a quitar y voy a gritar un poco, ¿vale? No, es otro micro. Sí. Vale. Además de poder añadir nuestras librerías en el patrón, estos se cargarán cuando se renderice y podremos usar esas librerías de forma externa. ¿Vale? Esto puede ser muy útil porque quizás no sería una buena práctica, pero podríamos utilizar las librerías de un patrón desde otro o desde fuera. Vale. Además de librerías, el YAML para definir la estructura de datos, las carpetas, podemos definir variantes. Al final serán diferentes versiones de un mismo componente. Simplemente les ponemos los IDs que usaremos para las variantes, si queremos etiquetas y descripciones para documentar, y luego será importante que tratemos esas variantes en nuestras plantillas, ya sea en forma de atributos o como queramos. En
plantilla tendremos disponible una variable variant para poder ver qué valor tenemos, qué valor final tenemos en cuanto a lo que definimos en la estructura de datos. Vale, hemos visto cómo podemos definir patrones, pero además podríamos modificar tanto el theme hub que crea el módulo, como el nombre de la plantilla, como decirle que use una plantilla que no sea nuestra, que sea una plantilla externa, ¿vale? Y además, si quisiéramos, aunque tampoco quiero deciros que lo hagáis mucho, porque al final se trata de cambiar funcionalidades que han hecho otros, podemos sobreescribir tanto el YAML como las plantillas que han sido definidos previamente, simplemente utilizando el mismo nombre, por si queremos retocar algo. Pero cuidado, porque si tocamos la estructura de datos, eso va luego a repercutir en la plantilla. Vale, hemos visto cómo se definen los patrones y ahora vamos a ver cómo se usan. En PHP serán como render arrays tipo pattern con el ID del patrón, variantes si las tiene, y luego pasaremos los campos con los valores. Y esto mostrará en la versión final del patrón. Y en Twig tendremos una función llamada pattern, donde le pasaremos ID, variantes o los campos. Es muy parecido. Vale, ¿qué trae el módulo? El módulo trae 5 submódulos, no sé si alguno más por ahí escondido, pero trae library, integración con layouts, con views, field groups y display suite. Entonces, library. Para mí este es el más importante porque lo que nos permite es crear nuestra propia librería de componentes. Este módulo va a exponer nuestros patrones en la ruta patterns y podremos ver cómo quedaría, cómo se vería, si lo hemos documentado bien, porque hay configuración en el YAML en el que podemos establecer los valores que se verán en la preview y también los parámetros que le podemos pasar al patrón. Te pone todo, parámetros con los tipos, las descripciones, las etiquetas que hemos declarado en los YAMLs y la preview, con todos los patrones. Está muy bien. Vale, integración con layouts. Este módulo lo que nos va a permitir es utilizar un patrón como layout de nuestro viewModels. Suena un poco raro, pero si os pongo esta imagen, que es la definición de un patrón Jumbotron, tendremos el ID Jumbotron y los campos serán título, subtítulo y no sé si alguno más. Y luego iremos a nuestro Drupal y en los layouts podremos seleccionar tipo pattern con el patrón que queremos y luego asignar las diferentes regiones de nuestro viewMode con los campos disponibles en el mismo. De tal manera que cuando rendericemos el viewMode le pasará el título de la entidad que sea con su subtítulo. Integración con views. Es muy parecido, pero en este caso lo que hará será integrar o utilizar los patrones en las rows, en los elementos de la vista. Se parece mucho. Simplemente le aplicaremos el estilo patrón a nuestra fila y haremos lo mismo. Mapear los campos que tengamos en la vista con los disponibles en el patrón. Así de sencillo. Field groups, se parece mucho, son todos muy parecidos al final. Crearemos field groups, arrastraremos los campos dentro del grupo y después podremos establecer el mapeo entre los campos del patrón y los que hemos arrastrado. Y por último, display suite, que no he podido añadir configuración porque realmente no hay, pero quizás quería mencionar que lo que tiene es un hook theme donde añade sugerencias para el propio módulo con los campos y demás, y utiliza plugins para conectar el módulo UI Patterns
y el módulo DisplaySuite. Tampoco hay mucho que mostrar. Y además de estos submódulos que incluye el módulo, tenemos todo un ecosistema de módulos que integran pues otros además. Os dejo abajo el link a todos los módulos que se han integrado y me gustaría destacar quizás el UI Patterns, UI Pattern Settings, que nos permite añadir configuración a los patrones, además de los campos. Este quizás lo veremos más adelante. Vale. Quiero resaltar, es muy importante, que al final tendremos un origen y un destino y que el mapeo de campos siempre tiene que estar bien. En nuestro caso el origen será Drupal con los datos y el destino los patrones. Vale. UI Patterns además provee un hook con el cual podemos modificar o añadir las sugerencias si lo necesitamos. Y vamos a ver un ejemplo de per-process. Aunque el módulo provee submódulos que nos permite integrar o utilizar la configuración de Drupal para aplicar nuestros patrones, habrá casos en los que por la naturaleza del patrón no será posible. En ese caso tendremos que meternos un poco en código y preparar los datos para pasárselos al patrón antes de usarlo. Entonces, lo que tenemos es un parágrafo, ¿vale? Con estos campos, una lista de tipo texto, con un link, otra lista de tipo texto y un texto plano. Esto sería como se vería desde el back office, desde el punto de vista de un editor, ¿vale? Es lo mismo que hemos visto antes. Y lo que haríamos para conectar nuestro patrón con el parágrafo sería, por ejemplo, sobreescribir la plantilla del parágrafo y decirle muéstrame el patrón con estas variables y le pasaríamos estas variables. Vale, y aquí es donde se hace todo, sí, el preprocess, el masajeo, sí. Lo que haríamos sería desde un preprocess, podría ser, de parágrafo en este ejemplo, coger la variable paragraph, obtener los campos y luego pasárselos a la plantilla. Podemos ver aquí que tenemos la orientación, el fondo, el título si existe y luego los links. Esto solo es la definición del patrón en el cual estamos inyectando los valores del parágrafo. Es lo mismo, ID, etiqueta, la configuración que he mencionado antes, el background y la orientación están definidos en forma de configuración y luego los campos con el título y los links. Y esto sería la plantilla del pattern. Lo he separado en varios fragmentos porque era mucho, ¿vale? Esto podría ser un ejemplo de twig, de patrones, en el cual, lo primero de todo, documentamos los parámetros que tenemos en el twig, inicializamos variables porque habrá casos en los que necesitamos que siempre haya un valor. Luego preparamos clases y atributos que usaremos más adelante en nuestro HTML. Y luego todo el código HTML mostrando o utilizando las variables que hemos declarado previamente. Vale, vamos a ver algunas buenas prácticas o consejos que me parecen interesantes y empezamos con Render Arrays. Este es un poco complicado, pero en la medida de lo posible, los valores que le pasemos a nuestro patrón, a los campos, si podemos pasarle Render Arrays, será mucho mejor. Me explico, en vez de pasarle una propiedad de un campo, como podría ser el source de una imagen,
le pasamos el render array de la imagen, el campo entero, ¿vale? Porque nos evitamos muchos problemas, como podría ser, en el caso de la imagen igual no tanto, pero podemos ver problemas con traducciones, si está publicado o no. Podemos además aplicar desde el punto de vista editorial la configuración y eso se verá tal cual el editor o quien sea lo ha configurado. No tenemos que estar mediante código aplicándole view modes o formatters o lo que sea. Bucles. Sí. Al igual que recomiendo usar render arrays, hay que tener cuidado cuando se recorren los arrays. Ojo con no recorrer un render array como si fuese un array. Al final, los dos son arrays, son completamente iguales y no hay manera de diferenciarlos. Entonces, si intentamos recorrer un render array, al final no va a funcionar, ¿vale? De momento, que yo sepa, no hay manera de diferenciarlos, así que tendremos que tener cuidado con qué le pasamos. He dejado ahí una ISO en Twig donde se intenta solventar el problema y ya veremos si se aplica la APR o no. Vale. No sé si lo habéis visto antes porque lo he pasado muy rápido, pero en cada plantilla tenemos definido un objeto attribute que podemos usar tanto para añadir nuevos atributos o modificar los existentes, como podrían ser las clases. Dejo ahí un link a cómo usar el objeto attribute en Drupal. Campos obligatorios, y es que nuestro patrón no debería tener nunca campos obligatorios y en caso de necesitarlo siempre podemos usar el filtro default de Twig y pasarle lo que necesitemos. Y nuestros patrones, por supuesto, deberían estar preparados para que le pasemos cualquier valor y no explote. Un error PHP siempre está feo, ¿vale? Entonces, aunque no se vean completamente bien, deberían ser funcionales siempre, ¿vale? Cuidado con los filtros de Twig porque añaden dependencias a los tipos de los campos que le pasamos. Y quizás la guía del propio módulo, la documentación del propio módulo, nos encarece a usar solo esos filtros e intentar no usar otros que pueden añadir esas dependencias. Y por último, ¿cómo usamos todo esto que hemos visto de los patrones en OpenEuropa? Al final, OpenEuropa es un conjunto de herramientas, módulos de Drupal, componentes, que se utilizan para construir casi todos sitios basados en Drupal. Dejo un link a la documentación por si queréis ver todo lo que hay disponible. Es público. Y voy a intentar explicar cómo funcionan los patrones en los dos temas disponibles de OpenEuropa. Por un lado tenemos WhiteLabel, que está basado en Bootstrap, y OEtheme, que usa su propia librería, ¿vale? Ambos funcionan de forma muy parecida y es que ambos establecen su propia librería de componentes, solo son HTML en forma de Twigs, CSS y JavaScript, no son patterns todavía, ¿vale? Se crean de forma independiente para que luego ambos temas, OE Bootstrap Theme y OEtheme, creen los patrones basados en esos componentes. O sea, lo que hacen al final es, cojo el componente, incluyo la plantilla y le paso los parámetros que he declarado en mi pattern. En caso de WhiteLabel tenemos un nivel más que lo que hace es, lo que tenemos es un subtema que se añade para integrar otros módulos de OpenEuropa y se mantiene de forma independiente respecto a los patrones que hemos definido aquí. Y por último, he dejado links
a los diferentes repositorios y documentación, tanto de los componentes como de los temas, para que podáis descargarlos si queréis y probarlos. Y eso es todo. No sé si he corrido mucho. ¿Preguntas? ¿Sí? Tengo un par de preguntas, ¿vale? La primera es el tema de traducciones. Si necesitas algún campo específico en el UI Patterns o directamente viene de la actividad padre para que se le aplique ese patrón. Si necesitas algún campo. Algún campo, algún parámetro, que añadir algún parámetro para que sea traducible ese patrón, ese elemento. Los elementos traducibles se gestionan desde Drupal, al patrón no le importa eso, realmente tú le pasas... Sí, eso es, tú le pasas el campo, en este caso si quieres el campo ya será traducible y se encargará de gestionar las traducciones. Si haces un preprocess que coge el valor, te tendrás que cargar tú de hacerlo. Entonces viene de antes, digamos. El patrón, digamos que está en una capa donde él lo que recibe, lo que espera es una cadena o un texto, ya en el idioma que sea. Él se va a encargar de pintarlo. Sí. ¿Vale? Sí, establece un modelo y eso solo es la visualización del componente, no es otra cosa. Y ya la otra más o menos va por el estilo que ya está casi respondida, pero era la integración con el layout builder, que se está empezando ya a utilizar muchísimo. Entiendo que también es tema de la parte de la renderización de la propia entidad. Sí, me imagino que sí, porque no lo he mirado. Tampoco te puedo responder mucho. Sé que hay un módulo que integra los dos, pero no he llegado a probarlo. Yo, una sugerencia para los que tengan que trabajar con eso, has mencionado mucho el filtro default, ¿vale? Sí. Cuidado con el filtro default porque, por ejemplo, con valores booleanos no funciona correctamente. Porque no hay... Por usar una doble interrogación. Sí, porque un booleano no tiene valor por defecto. Si le pones valor por defecto va a ser true. Sí. Sí, eso es. ¿Más preguntas? ¿No? Pues muchas gracias.